Hola, en este pequeño vídeo vamos a hablar de los fármacos nefroprotectores en el paciente con síndrome cardiorrenal. Sabemos que el síndrome cardiorrenal o el paciente cardiorrenometabólico tiene una base común inicial antes de la manifestación de la enfermedad, como puede ser el proceso inflamatorio, y diferentes fenotipos de esta patología, desde lo que es un hígado graso, la enfermedad renal crónica o bien la insuficiencia cardíaca. También sabemos que muchas veces estos pacientes comparten diferentes patologías y muy concretamente la presencia de enfermedad renal crónica y de insuficiencia cardíaca, que lo vemos muy habitualmente en medicina interna, cardiología, nefrología y atención primaria. El conocer estos fármacos nefroprotectores en el fondo lo que genera es conocer y proteger el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, y así sabemos que escalas recientes como la del PREVEN presentada por la Sociedad Americana de Cardiología, ya en esa escala de factores de riesgo habituales de hipertensión, de diabetes, de dislipemia, incluimos el filtrado renal e incluimos también el cociente albúmina-creatinina como dos marcadores claros del riesgo cardiovascular que tenemos que incluir en nuestra práctica diaria. Por otra parte, en ese paciente con enfermedad renal y con insuficiencia cardíaca realmente tenemos un poco una paradoja de conocimiento, que es que aquellos pacientes, sobre todo con enfermedad renal más evolucionada, con un estadio 4, con filtrados por debajo de 30, la evidencia que tenemos del uso de los fármacos en insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes es limitada. Centrámonos principalmente en tres, que son los SGLT2, vericiguat y omecamtiv, como los fármacos, digamos, que han tenido un estudio que tiene una evidencia en este grupo de pacientes. Igual que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida hablamos de los 4 pilares del tratamiento, en el paciente renal con enfermedad renal también tenemos que hablar ya de los 4 pilares en este tratamiento. Llámese IECA-2, llámese SGLT2, GLP-1 y finerenona, y vamos a intentar resumir brevemente cada uno de ellos. IECA-2 lo dejaremos para otra ocasión, y si nos centramos ya directamente en los SGLT2, sabemos que son fármacos con un uso ubicuo y muy habitual en muchas patologías y muy especialmente también en lo que es enfermedad renal primaria, en diferentes etiologías de la enfermedad renal, con unos resultados positivos y muy homogéneos entre lo que son los diferentes grupos de los distintos ensayos clínicos, que podemos resumir en que hay una reducción del 40% de la progresión de la enfermedad renal con esta familia de ISLGT2. Además, lo que nos va a permitir los ISLGT2 son fármacos facilitadores, igual que en insuficiencia cardíaca, también en la enfermedad renal, y por ejemplo en el estudio CRINENS se ve que mejoran el uso de los RAS y de los IECA o de los ARA2, reduciendo esa interrupción del tratamiento, tanto en el estudio CRINENS como por ejemplo en el DAPA-CKD. Si vamos al segundo de los pilares, hemos hablado de SGLT2, segundo pilar, finerenona, antagonista mineral corticoide no esteroideo. 13.000 pacientes ya estudiados en dos estudios que ya son el FIGARO y el FIDELIO, en pacientes diabéticos con enfermedad renal. ¿Qué es lo que nos dice en estos estudios? Bueno, que tenemos unos objetivos cardiovasculares compuestos de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus o insuficiencia cardíaca, y un objetivo también renal, ¿no? Como va a ser la caída del filtrado sostenida en más de un 57% o la muerte de causa renal. El añadir finerenona en este paciente con enfermedad renal crónica diabética realmente va a proteger y va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Finerenona tiene un futuro por delante apasionante, como podemos ver en la diapositiva, con múltiples estudios en marcha en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en diabético tipo 1, en pacientes con enfermedad renal no diabética, pacientes con fracción de eyección intermedia, uso simultáneo con ISLGT2, fracción de eyección reducida. Es decir, múltiples escenarios donde probablemente este fármaco también va a entrar a formar ya parte de la familia habitual en el síndrome cardiorrenal. Por otra parte, igual que decíamos que los ISLGT2 habían demostrado un mayor uso de IECAs o ARA2, lo mismo nos ocurre con finerenona, que tenemos beneficios añadidos. Si yo uso finerenona y uso en este caso dapagliflozina, sabemos que hay una reducción en el grado de albuminuria y un mayor enlentecimiento en la caída del filtrado renal. Es decir,
estamos protegiendo el riñón por dos vías diferentes y con beneficios aditivos. La última familia trascendente, hemos hablado de los IECAS y es el GT2, finerenona, son los GLP-1, ¿no? Los diferentes estudios cardiovasculares que tenemos con GLP-1 incluían en muchos casos ellos endpoints renales y sabemos del beneficio en los diferentes estudios como el LEADER, el SUSTAIN, el REWIND, etcétera, etcétera, y muy especialmente en aquellos pacientes con filtrados bajos donde esta familia de antagonistas del receptor del GLP-1 realmente han demostrado un beneficio. Dentro de los GLP-1 todos estamos esperando los resultados de un estudio trascendente como va a ser el estudio FLOW, en el que analizaremos el uso de semaglutide con objetivo, con endpoint renal en paciente diabético y enfermedad renal crónica. Estos resultados del estudio FLOW esperados a lo largo del 2024, junto a los que hemos comentado de Fidelio, Clinics y DAPA-CKD, nos van a definir el marco de acción en lo que es la protección renal en nuestros pacientes. Como bien dicen las guías KDIGO, a día de hoy los pilares en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, junto a lo que es el estilo de vida, dieta, dejar de fumar, reducción de peso, se basan principalmente en IECA ARA2 y es el GT2, antagonista mineralcorticoide no esteroideo, finerenona y GLP-1. Y estos cuatro pilares deben de estar presentes en todo paciente con enfermedad renal, porque ese beneficio clínico que tenemos demostrado en cada uno de los ensayos, al final en nuestro paciente se va a reducir en una mayor supervivencia, en una mejor calidad de vida y en evitar la diálisis durante muchos más años. Por tanto, igual que tenemos el símil de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el que mejoramos el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, en ese paciente con enfermedad renal crónica realmente tenemos que utilizar estas cuatro familias nefroprotectoras. Muchas gracias a todos.